se iban acercando los días hasta hoy, y no podía decidir de qué hablar específicamente. Entonces se me ocurrió la idea, eh, arma de doble filo, de preguntar en Instagram si había algo en particular que les interesara alrededor del afiche, y ganó por afano el pedido de que hable sobre retórica, ¿sí? Un tema bastante, eh, no sé, complicado, o por lo menos a mí cuando era estudiante me costó muchísimo. Estaba en el aula y yo les juro por mi vida que me recibí, mi título, Universidad de Buenos Aires, me recibí sin entender la retórica, o por lo menos cómo encararla. Pasaron muchos años hasta que me bajaron esas fichas y lo pude empezar a emplear en mis afiches. Entonces, un poco el objetivo y el modo en que encaré esta charla y los ejemplos que fui pensando fueron tratando de ponerme, está bien dicho, bueno, no sé, de volver a ese momento en que yo estaba en el aula, y me acuerdo que yo miraba los trabajos de mis compañeros y compañeras, y yo me daba cuenta que había trabajos que tenían como un chimichurri extra, un plus. Esto de los profes decían, le falta retórica, es muy obvio, y yo me daba cuenta de todo eso, pero no podía comprender cómo encararlo, no podía desentrañar esa dinámica, al punto realmente de haberme recibido sin poder entenderlo y aplicarlo. Entonces, bueno, intentaré trasladar esas clases que yo doy sobre retórica hoy en día. Tengo casi 150 alumnos por cuatrimestre, entonces esta es una clase que más o menos tengo dada, pero con la particularidad que cuando la doy a mis alumnos no pongo ejemplos de mis afiches, porque bueno, me parece demasiado, medio horrible, ¿no? En este caso, me vi en la obligación de empezar a seleccionarlos y analizarlos, además desde el punto de vista retórico. Acá tengo mi ayuda a memoria para no olvidarme de nada. Entonces me parece que una buena forma de arrancar es con una definición. ¿Sí? Hay muchas definiciones sobre lo que es la retórica. Yo voy a compartir la que a mí más me sirve, la que creo que condensa de un mejor modo a mí me sirve como una brújula para empezar también a cotejar cuándo lo estoy aplicando o no. Y es muy sencillo. Es que la retórica consiste en alterar el lenguaje para ser más persuasivos. ¿Sí? Si quieren, la pueden anotar. Alterar el lenguaje para ser más persuasivos. ¿Por qué? Porque después lo vamos a ir cotejando esto en los ejemplos que les voy a mostrar. Pero vamos a desentrañar un poco esto, ¿no? Alterar cómo. ¿Por qué los profes me decían, esto es muy literal? Yo pensaba, pero si el objetivo nuestro como diseñadores es que el mensaje llegue a la persona indicada y que lo entienda, ¿por qué no ser literal? Si es como la forma de que se entienda. No lo podía comprender, no me entraba en el cerebro. Entonces, bueno, intentaré que lo vayamos desentrañando. Esta alteración del lenguaje, en general son, por lo menos en lo que es el lenguaje visual, operaciones bastante sencillas que tienen que ver con modificar algo, romper algo del código de lo establecido o de lo esperable. Agregar algo, quitar algo, repetirlo, multiplicarlo, exagerarlo, exacerbarlo, esconderlo. Entonces, esto genera algo en el otro. Si nosotros emitimos un mensaje, el otro lo recibe, encuentra algo que llama la atención, que lo sorprende, y lo obligamos a intervenir. Y después me voy a meter un poco más en esto. La retórica la estamos empleando en forma permanente en el lenguaje oral, el lenguaje verbal, sin darnos cuenta, de un modo muy intuitivo, desde chiquitos, desde grandes, hayamos estudiado letras o no, diseño o no, todo el tiempo estamos usando la retórica. Por ejemplo, cuando uno dice, se me parte la cabeza, el otro entiende, hay un acuerdo tácito donde el otro entiende que te está doliendo mucho la cabeza. ¿Sí? Te duele tanto que uno apela a esa exageración para que el otro comprenda que ese es un dolor realmente fuerte.
Entonces imaginemos esto, si yo digo me duele la cabeza, tal vez la frase pasa desapercibida. Pero si yo estoy en un grupo y digo, se me está partiendo la cabeza, probablemente alguien se tome el trabajo de sacar una aspirina del bolsillo o de la cartera de la dama y el bolsillo del caballero y ofrecérmelo. Es decir, estamos tratando de, generamos un plus en el otro, un acto eh, que requiere de la participación de la otra persona. Cuando era adolescente, mi vieja me decía siempre, abrigate, hace frío, y yo nunca le daba bola. Pero si me decía, abrigate, que te vas a congelar de frío, yo lo pensaba dos veces. Porque aparece la retórica, aparece esta imagen del congelamiento, que a menos que vivamos en Siberia o en el sur, o bueno, situaciones más extremas, yo sabía que no era literal, ni siquiera es que lo pensaba, uno no piensa pero ¿cómo me voy a congelar si estamos en Buenos Aires y no hace tan... Uno no hace todo ese proceso, simplemente la palabra congelar evoca algo en nuestra cabeza, algo poético, algo metafórico que nos hace pensar que podríamos estar... hace esa analogía en este caso con un hielo, por ejemplo. Entonces probablemente ese día yo me iba con un abrigo. Entonces, acá mi ayuda a memoria me recuerda algo importante que tiene que ver con un objetivo que siempre tenemos, que es, bueno, tenemos un mensaje, nos lo dé un cliente o lo generemos nosotros, y tenemos esa responsabilidad de que se entienda. Entonces, a esto lo voy a llamar el péndulo retórico, ¿sí? Imaginen dos extremos. De este lado, una línea, en este lado está el mensaje encriptado, ese mensaje que está hecho tan complejo que no lo vamos a entender. De este lado está la literalidad, ¿sí? Y en el medio, colgado, hay un péndulo que oscila todo el tiempo de un lado al otro cuando estamos creando, estamos imaginando una idea para envolver ese mensaje que llegue. Entonces, imaginen, encriptado, literalidad. El péndulo va acá, dice, muy obvio, no se entiende un carajo. Muy obvio, no se entiende un carajo, vamos buscando esa idea hasta tratar de encontrar ese centro, que no sea ni literal, ni tan encriptado que no lo va a entender nadie aunque se lo expliquemos. Esto es muy difícil, ¿no? Siempre el punto medio es difícil. Entonces, ¿por qué? Digamos, es muy evidente entender por qué lo encriptado está mal. Es evidente, digamos, si el otro no lo entiende, está mal. Pero ¿por qué está mal lo literal? Si al ser literal, alguien lo va a entender finalmente. Entonces, yo reflexionaba sobre esto. No es que esté mal, el tema es que cuando uno es literal, el mensaje está perdiendo la posibilidad de, además de ser claro, ser pregnante. Entonces ahí aparece la retórica, con sus juegos, con sus intervenciones, con sus alteraciones, y la mecánica es la siguiente, y la voy a tratar de describir con un ejemplo. Hace unos años, yo no soy futbolero, pero siempre me salen como ejemplos futboleros, no sé por qué. Hace unos años, un jugador de fútbol muy conocido se estaba retirando y estaba en una cancha llena de gente, y en un momento se puso a decir, a explicar que había cometido muchos errores en la vida y que todos esos errores habían sido en el marco de un deporte muy sano, que en este caso es el fútbol. Entonces, lo que explicaba este jugador es que ese fenómeno que es el fútbol, ese juego y ese folclore tan bello, no podía ser dañado por los errores que cometen los jugadores. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Todo esto lo dijo con retórica. Él dijo, la pelota no se mancha. Fíjense, 5 palabras. La pelota no se mancha. En esas 5 palabras, cuando las nombró, las pronunció, después busquen el video, se cae la cancha. Toda la cancha llena, mirando a Maradona, al Diego, entendió en forma automática 2 figuras retóricas, la metonimia y la metáfora, que ahora lo vamos a analizar, y
un grupo de gente absolutamente heterogénea. Tal vez que ni habían escuchado algunos la palabra retórica, algunos tal vez lo supieran, otros no importa. Lo que digo es, imagínense una cancha llena de gente, lo heterogéneo que puede ser eso. Todos lo entendieron en forma automática. Y acá lo que me interesa es como tratar de desentrañar esa mecánica, por lo menos como yo la fui entendiendo. Tal vez les sirva. Permiso. En el momento que una persona escucha la pelota, automáticamente la pelota lo que está haciendo es reemplazando el universo futbolístico, ¿sí? En ese caso es una metaunimia, ¿por qué? Porque es decir pelota en lugar de fútbol, pero son dos conceptos que están dentro de un mismo universo conceptual, que es, en este caso, el fútbol. La pelota no se mancha, no es literal, no está hablando de la pelota, esto es obvio, y todo el mundo lo entiende en forma tácita y en forma automática. La mancha, esa segunda figura retórica que él incluyó en estas dos palabras de un modo, además, intuitivo y espontáneo, la mancha está siendo una metáfora para hablar de los errores. ¿Sí? ¿Por qué es una metáfora y no una metonimia? Porque también es una sustitución por similitud, pero en este caso de dos cosas que forman parte de universos totalmente diferentes. La mancha y un error no tienen nada que ver entre sí, ¿sí? Pero uno lo puede comprender. Entonces, ¿qué pasa? Si él hubiera explicado todo esto con todas las palabras que yo empleé al principio, se hubiera entendido, pero pasaba de largo. La pelota no se mancha, en esas dos figuras retóricas que condensa en esa frase, se vuelve pregnante. No te lo olvidas nunca más. La pelota no se mancha, ¿sí? Entonces, eh, la retórica opera de este modo. Se ofrece, se insinúa algo, y es el otro el que lo termina de descifrar, ¿sí? Si uno es literal, el receptor del mensaje cumple una función absolutamente pasiva. ¿Lo entiende? Sí. Pero la frase se la va a olvidar, es muy probable, va a pasar de largo. Cuando tuvo que intervenir para comprender ese mensaje, fue co-creador del mensaje. Y en esa unión que se genera entre el mensaje que llega y la persona que lo completa, hay como un destello de una fracción de segundo ínfima que condensa un montón de información en un proceso mental muy rápido, muy veloz, que genera una magia de lo inolvidable, de lo pregnante. Entonces, ahora sí, voy a empezar a mostrar figuritas, porque ¿cómo hacemos los diseñadores para trasladar esta mecánica de la retórica oral, que es viejísima? ¿Sí? Los griegos, la antigua Grecia ya lo tenía clasificado hace más de 2000 años, la literatura lo toma, y, bueno, el lenguaje visual obviamente también. Entonces, fíjense, ¿no? Una cosa muy interesante, que en una discusión o en una charla, en general, el que impone su idea no es necesariamente el que tiene razón, es el que maneja bien la retórica y logra convencer al resto, ¿sí? Persuadir al resto. El afiche, por excelencia, es la pieza que debe persuadir a otro para algo. Lo tiene que convencer o para que vaya a ver un estreno de la obra de teatro que muy bien diseñó Martín Gorricho, para votar a tal candidato, para comprar tal celular y no el otro, o para despertar la reflexión en alguien. Y, bueno, nada, utilizo la retórica para que alguien reflexione sobre alguna cuestión y, con suerte, cambie algún hábito, ¿sí? Bien, ahora sí, voy a pasar a algunas de las... No me voy a poner a definir demasiado lo que son las figuras retóricas. Hay más de 100 figuras retóricas, lo pueden googlear, lo pueden estudiar. Sí me interesa tratar de trasladarles cómo yo fui encontrándole la vuelta, ¿sí? Lo cual no significa que sea el método o el único método posible. Pero vamos a ir cotejando esto de la alteración del lenguaje, ¿sí? La alteración de lo que uno espera para producir un efecto en el otro, ¿sí? Y persuadirlo.
Entonces nos encontramos, por ejemplo, con la metáfora, ¿no? Esto que hablaba antes de nombrar una cosa por otra por algún tipo de similitud. Yo les voy a mostrar algunos afiches míos y también de alumnos míos en la cárcel de Devoto. Este es un afiche sobre el derecho a la vivienda que hizo un alumno llamado Gonzalo. Se escucha bien, ¿verdad? Si alguien quiere interrumpir y avisarme, porque como no veo nada, para quedarme tranquilo que esto no se cortó. Sí, perfecto, perfecto. Excelente, gracias. Entonces, fíjense, ¿no? Aparece el laberinto. El laberinto como metáfora de la dificultad. ¿Qué nos está queriendo decir Gonzalo? Fíjense este reemplazo, ¿no? Uno cuando ve este dibujito tan lineal de la casa, en general es la casita y un sendero muy sencillo, tal vez hay un arbolito al lado. Él reemplazó ese sendero simple por uno muy complejo. ¿Para qué? Para generar esta metáfora de la dificultad. Podríamos resumir este afiche en pocas palabras, ¿sí? Él, en su toma de partido, esto que hablaban mis colegas, que es muy importante, ¿qué quiero decir yo sobre cierto tema en particular? Él lo que quiso decir es simplemente esto, lo podemos traducir muy fácilmente. Es difícil acceder a la vivienda o es imposible acceder a la vivienda. Entonces lo podemos decodificar y no tomarlo literalmente porque, bueno, qué sé yo, vemos ahí, no sé, eso no pasa en la vida real. ¿No? Uno entra, hay puertas en la calle, entramos de una. No hay mucho más que explicar, ¿no? Fíjense lo sencillo que es esta operación. Este es un afiche mío sobre igualdad de género que lo hice hace muchos años. Hoy lo haría muy distinto o me hubiera centrado en otros temas, pero no importa, ¿no? En este caso, yo lo que quise trasladar es la idea de la mujer presa de su cultura. Y acá voy a abrir un paréntesis que no estaba contemplado, con esto que había dicho antes Juan del ofender. Una vez yo estaba en una exposición sobre afiches en el cual tuve el honor de que estaba Alain Le Carnec. Era una exposición donde había afiches míos. Alain Le Carnec, googleenlo, uno de los grandes referentes del afiche social. Y bueno, estaba ahí en la expo y estaban mis afiches y de otros colegas que quiero mucho. Que aprovecho a saludar, Max Rompo, ahí, amigo. Y Alain Le Carnec me dice, este afiche me ofende. Y yo me quedé, digo, uno de mis ídolos me estaba, no sé, ofendía a un ídolo. Hizo una pausa y me dijo, por eso es un buen afiche. Entonces, lo que sí me parece muy importante, yo no creo que ofender sea necesariamente malo, digamos, no es mi intención ofender, no es que yo digo, bueno, voy a ofender a alguien, jamás. De hecho, me angustió mucho antes de publicar este afiche si iba a estar ofendiendo a alguien, porque bueno, hay un derecho al culto, que yo no sabía si no me estaba como extralimitando, ¿no? Bueno, no importa, la historia es muy larga. El caso es que, bueno, a veces si lo que uno necesita es patear el tablero para que el otro reflexione, bueno, qué sé yo, ¿por qué no? Lo que sí me parece importante es entender que nosotros tenemos una gran responsabilidad y que cada cosa que emitimos, como mínimo, tenemos que tener la seguridad de que de que deseamos firmar ese mensaje que estamos emitiendo. Este es sobre el derecho el derecho al trabajo, ¿no? Fíjense que la operación retórica, podríamos hablar de un montón de ejes, hay como mínimo 10 ejes con los cuales, en los que yo desgloso el afiche cuando doy clases sobre afiche, me estoy deteniendo en uno solo, que es retórica, así que intentaré no dispersarme, y siempre es como alterar algo del lenguaje y de aquello que se espera en ese orden preestablecido, ¿no? Acá es muy simple, ¿no? La operación de modificar, cambiar los cubiertos por estas también herramientas que morfológicamente tienen una similitud, que se agarran con la mano, que tienen este formato vertical, ¿sí? Y que podrían estar al lado de un plato. Para hacer referencia a esto, no voy a explicar el afiche, sí la operación retórica que hice. Este es sobre derecho a la educación, que lo hizo Patón Villanueva, un exalumno en la cárcel de Devoto, que bueno, que ya está libre hace muchos años, y bueno, a mí me enseñó mucho. Y bueno, aparece de nuevo la metáfora, ¿sí? ¿Qué alteró Patón de esa realidad?
Los libros no se transforman en pájaros. Es tan simple como eso, ¿sí? Por supuesto, uno lo dice simple, se te tiene que ocurrir la idea. Entonces genera esta metamorfosis de un libro hacia un pájaro. ¿Y por qué el pájaro? Bueno, uno podría traducirlo: la educación nos da alas, la educación nos da libertad, etcétera, etcétera, etcétera. Él lo trasladó de este modo, y acá voy a decir una cosa más. Esto lo hizo con lápiz y papel, y mi única sugerencia fue que lo repase con marcador para que, bueno, tuviera cierta como, contraste entre el blanco y el negro. Este es otro que a mí me parece alucinante, hecho en la cárcel, sobre el derecho a un juicio justo, y acá aparecen varias figuras retóricas. Pero la más evidente, que tiene que ver con esta alteración de la realidad, es que las balanzas llevan bandejitas, no inodoros. Entonces ahí ya hay algo que nos llama la atención. Tenemos la alegoría de la balanza para hablar de la justicia, y ese cambio de un elemento por otro, ¿sí? Ese reemplazo de las balanzas, que son recipientes, por otros, que es el inodoro, que también es un recipiente, pero de otra cosa. Sergio nos dice con mucha claridad, y les cuento la anécdota muy breve porque la conté 1000 veces. Él bocetaba generalidades, y le digo: Sergio, no me interesa la generalidad y todo lo que vos me podés decir del Código Penal y el Código Civil. ¿Qué opinás vos? ¿Cuál es en términos académicos, tu partido conceptual? No le dije esas palabras, porque yo no les hablo de retórica en la cárcel, para mantener esa espontaneidad que evidentemente aparece. Digo: ¿qué querés decir vos sobre el derecho al juicio justo? ¿Qué sé yo, Coco? La justicia es una mierda. Y ahí lo hizo. Esto fue lo único, y lo primero y lo único que diseñó. Entonces aparece la alegoría, aparece ese reemplazo, y hay algo muy interesante, que es la elegancia con que lo pensó, ¿no? No hay algo escatológico en esto, y lo puede comprender cualquier persona, de cualquier cultura, es transcultural. Lo vimos. Este es sobre el derecho a la salud. Entonces fíjense cómo el reemplazo es por similitud nuevamente. Una cruz por otra cruz. Ese ataúd en general tiene una cruz cristiana, ¿sí? Y él la reemplazó por la cruz de la salud, visto a través de los ojos de una persona que pide una aspirina, y en lugar de una aspirina le dan un clonazepam para que no joda. Este es mío, tiene varios años también. En algunos casos, ayer cuando analizaba, seleccionaba las imágenes, claro, esto es una buena aclaración tal vez para hacerles a ustedes, alumnos, alumnes, estudiantes, o incluso profesionales que quieran participar del concurso, y por ahí este tema no lo tengan como no se sientan tan cómodos, ¿no? en esto de la retórica. A veces es algo muy simple, ¿no? A veces como un pequeño agregado. Y creo que ahí hay algo también de la retórica, hay algo interesante. Como jurado de concursos, a mí no me cautiva la técnica, a mí me cautiva o la poesía o el ingenio de la idea. En este caso creo que es eso, ¿no? Tal vez uno puede tener como una otra mirada: ¿qué le pongo de fondo? Hubiera sido igual si el de fondo era negro o con esa textura como de pantalla. La idea está ahí, en ese toque, ese pequeño agregado que resignifica un logo, en este caso de la CNN. ¿Para qué? Para transmitir que a mí los medios me enferman y me envenenan. Coco, te interrumpo un segundito, te Sí, quedan cómo no. 5 minutitos. Bien, entonces voy a pasar rápido, ¿sí? Gracias Perfecto. por avisarme. Gracias por avisarme. No, de nada. Está la sinécdoque, el todo por la parte o la parte por el todo. Voy a hablar muy rápidamente, ¿sí? En este caso, cuando yo pensaba el afiche, digo: ¿cuál es la mínima expresión de un hogar? ¿Sí? Desde el punto de vista como más formal. Pensé en el ladrillo. ¿Para qué? Bueno, para formar este signo igual, no mucho más. Y voy a pasar rápido porque hay otros afiches que me parecen más interesantes para analizar. En este caso es como lo contrario, ¿no? La parte por el todo. Cuando hay basura electrónica, es una parte en un sector de una ciudad donde se está contaminando. Bueno, yo eso lo llevé al extremo. Acá aparece otra figura retórica, que es la hipérbole, que es la exageración. Muchas veces las figuras retóricas no son únicas, ¿sí? Dialogan entre sí, se aparecen dialogando entre sí para generar algo. Voy a pasar rápido, ¿sí? Acá
Y con este me gustaría cerrar. Fíjense este afiche, este para mí es maravilloso. También es otro afiche sobre el derecho a un juicio justo diseñado en la cárcel de Devoto. Y acá hay un montón de figuras retóricas operando para que alguien entienda que acá pasa algo raro. La exageración, la hipérbole es la exageración de algo. En este caso lo que hizo fue acentuar esas proporciones para hablar de lo desigual de ese poder que tiene la justicia frente a algunas personas. Entonces tenemos la hipérbole en esa exageración de proporciones, tenemos la sinécdoque porque vemos solamente una partecita del martillo. El martillo además está representando a la justicia. No estamos viendo al juez, no hace falta verlo bajar el martillo, y si lo viéramos tampoco es el juez, es el sistema judicial, ¿sí? Y algo alucinante de este afiche es que el pibito que está acá es un pibe de gorrita, no es cualquier persona. Él ahí está representando a todo un grupo social. La justicia no baja el martillo con esa violencia hacia cualquier persona. Entonces, para mí, esto es maravilloso y yo aprendo mucho en este contexto porque me parece muy impresionante cómo sin una formación, sin haber leído sobre retórica, yo no les doy tampoco, yo, digamos, el equipo docente, Luquitas, Dani, Lau, si están ahí, los extraño, no les hablamos de retórica, ¿sí? ¿Por qué? Porque aparece de un modo muy auténtico y muy espontáneo. Después están las sintácticas, no voy a tener tiempo de hablarlo, pero podemos después en otro momento, en otra charla, en otro taller, hablarlo, pero tiene que ver con las que no operan sobre el sentido, sino sobre la sintaxis, es decir, el orden y la forma en que se relacionan los signos en el lenguaje. Voy a pasarlo rápidamente porque hay algunos ejemplos, después lo podremos hablar en otro, si quieren me escriben. Este es del que hablaba Juan, gracias Juan por tu generosidad. No sé qué figuras retóricas apliqué acá, pero evidentemente una pared no está construida de pasaportes, y acá creo que aparece una figura retórica que es el oxímoro o el oxímoron. ¿Por qué? Porque dos signos opuestos, que en este caso es el muro y en otro caso el pasaporte, que funciona como llave para otros, ahí funcionando juntos, los voy a pasar muy rápido, porque lo último que les quiero decir es que para mí hay una gran clave, y acá creo que les invito a que trabajen no tanto sobre la técnica, no tanto para lucirse. En general, las veces que yo fui jurado de concursos, el afiche que gana es el que tiene algo para decir, no tanto el que opera sobre una técnica virtuosa. Si una técnica virtuosa, genial, buenísimo, más que bienvenido, pero de nada sirve eso si no tenemos algo auténtico para decir. Y de un modo muy grosero les tiro esta sinécdoque para decirles esto que están acá, y les dejo ahí mi Instagram, lo uso mucho para compartir lo que hacen mis alumnos, lo que hago yo, y más que bienvenidos a que nos conectemos a través de este medio, y muchas gracias.